Y ¿qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Estamos en un reto cruel creado por el autor Marcus. Los invito a que lo jueguen. Está toda la información abajo en la descripción. Vamos a entrar. Es un bioma frío. Así que bueno, voy a darle en play y ahorita voy a poner mi skin. Vamos a ver cuánto duró. Si muero aquí, ya valí. Es en un bioma, creo que frío. Sí, así es en un bioma frío. En la versión más reciente. ¿Y por qué lo juego hasta apenas? Porque empezó hace poco. Pues porque apenas se corrigieron los bugs principales. Pero voy a poner bien mis controles primero. Esto está bien. A ver. Controles, botones. Ahí está. Y lo primero que voy a hacer es dirigirme al árbol más cercano. Y por lo que sé, es muy difícil salir de este bioma. Bueno, más o menos. Porque hay que vivir de pura fogata casi casi. Pero voy a conseguir pues el martillo este de piedra en lo que hago una fogata. Aquí ya tengo 4 de madera que son como 8 palitos por bloque. Ahorita acabo de recalcarlo. A ver, ahí ya tengo 3. Y aquí ya tengo también 3, gente. A ver, voy a entrar aquí. ¿Qué es? ¿Un jabalí? Creo que sí. 12, 8 y 4. Ahí está. Nuestra primera fogata. Voy a ponerla aquí para espantar a este pues jabalí. Y pico pues piedra aquí en lo que pues para hacer la mesa de crafteo y tener lo que vendría siendo este mazo. Voy a ver si aquí hago mi cueva, mi primer cueva, porque va a estar un poco difícil, Ahí ya tengo uno, creo que ya podría hacer la de esta. A ver, voy a quitar pasto para mantener la fogata. Ahí está. Quiero espantar al jabalí, pero ahí está. Y se está muriendo, Se está muriendo. A ver, aquí tengo 16 ya. Y voy a ver qué tan pro puedo sobrevivir aquí, gente. Porque para los que no saben, luego los del grupo dudan de mi capacidad de sobrevivir en Cruel. Sin embargo, yo confío en que puedo sobrevivir unos cuantos días aquí o más, si me lo propongo. Y vamos a ver cuánto dura esta serie, gente. Vamos a ver cuánto dura. Espero ahí poder sacar pues una noche por día, o sea, hasta que sobreviva bien. Pues finalizo el capítulo y voy a ver si puedo cubrirme bien en esa cueva. En lo que busco cómo mantenerme vivo, pues. A ver, aquí son 11, 12 y 13. Si empieza a estornudar el personaje, me voy a apurar. A ver, aquí ya me voy a apurar un poquito. Ahí está. Ahí está, ahí está. Y aquí ya me voy a apurar también. A ver, voy a picar, pero sí está un poco complicado porque va a nevar. Y esto me va a dar menos tiempo. Así que lo que voy a hacer es, ver si puedo tapar aquí para que haga menos frío. No sé si tenga que ver, pero creo que sí. A ver, yo creo como así. Y voy a ver si puedo matar al jabalí ahorita. Pero requiero más piedra, gente. Requiero más piedra. Así que como no me estorba tanto, voy a aquí talar 1 y 2 o unos 4 a ver. Lo que requiero aquí, gente, es hacer el bloque de carbón infinito. Y también hacer un poco de ropa. Ahí no choqué con el jabalí, como pueden ver. Pero, a ver, voy a proceder aquí. No sé si ese jabalí fue puesto a propósito. Miren, ahí está muriendo. Ahí está, ahí está. Ahí está, gente, ahí está. Y va a estar muy difícil sobrevivir la primera noche.
No sé bien qué animales spawnean, pero lo que sí sé es que debo hacer el horno rápidamente. Aquí va uno, aquí van dos, ahí está. Voy a ver si puedo cavar como más profundo para no alargar tanto esto. Ahí van seis, siete. Y ahí van ocho, ahí van ocho. A ver. A ver, voy a hacer una puerta porque me va a dar flojera salir. Aunque sea un poco caro, a ver. Ahí está. Mejor con piedra, creo que es la mejor, creo que es la mejor. Lo que vendría siendo el clima. Así que, a ver, va a ser un pedo salir. Y voy a empezar a quitar nieve, lo que vendría siendo aquí. Y ya se mantiene más caliente aquí la casa, ¿no? Pero de este lado no sé qué tal esté. Pero voy a ver cómo puedo tapar. Este, a ver, voy a poner madera dentro de lo que cabe. Para ver si sobrevivo de una buena manera. Igual si saben algunos consejos me los pueden estar dando abajo en los comentarios y yo los estaré pues leyendo, gente. Aquí quiero hacer este agujero a ver si puedo conectar con otra puerta más. Pero de momento que se quede así y así. Y de este lado yo creo así más o menos. Para que pueda sobrevivir yo toda la noche más o menos. Pues bien. O eso es lo que yo espero más o menos aquí en este reto cruel del señor Marcus. De madera no estamos escasos, pero vamos a hacer un viejo truco que es activar lo que vendría siendo toda la visión al máximo para ver qué tanto podemos recorrer. Creo que tendríamos que ir para acá todo derecho. Si no va a estar un poco complicado, salir de estas. Y no veo casi pájaros tampoco. Así que lo que voy a hacer es dormir, aunque tengo que conseguir más madera de una u otra forma, o artificial más bien. Primero los cuatro, a ver, tengo cinco. Y aquí van seis, aquí van siete. Y ahí van ocho, gente. A ver, sí, van ocho. Voy a hacer la carne y voy a hacer carbón para lo que vendría siendo la carne. Son dos carnes, ¿eh? O sea, tengo para sobrevivir, pero ya tengo que ir haciendo otra hacha de madera y aprovecharlo muy bien, que sería este el último. Bueno, no, no es el último, pero me entienden. Y aquí voy a hacer carbón. Ahí está. Aquí lo que voy a hacer es, no voy a comer todavía. Ahí está. Ahí está. A ver. A ver, así más o menos queda. Voy a deshacerme de aquí, de este terreno. A ver si ya así se quita un poco más el frío. Y como pueden ver ya va a empezar a oscurecer. Ya va a empezar a oscurecer. Y necesitaré más madera como pueden estar viéndolo. Así que lo que voy a hacer es ir aquí. Y vamos a quitar primero este de arriba. Para así poder tener un poco más de ventaja en lo que vendría siendo pues la madera, ¿saben? A ver, aquí está. Ahí perdón siendo muy serio, gente, pero está un poco complejo este reto, sobre todo salir de este bioma. Sí se puede salir,
Tengo entendido eso por parte de Marcus. Él diseña muy bien este tipo de biomas. Y ahí tenemos 24. Ah, no, 32. 8 por 4. 32. Ahí voy a quitar esta. Y voy a caer en mi vivienda humilde. Ahí está. Lo que no sé es de que cuánto me va a aguantar esta fogata. Pero mientras tanto voy a tener que minar aquí. Voy a ver qué tan profundo puedo minar para que no me alcance el frío. Porque como pueden ver hasta acá puede llegar la fogata, pero no sé, una vez que se apague, cuánto va a poder llegar. Y tiene que ser en forma de escalera, porque aquí están todas las desventajas al máximo en cuestión de supervivencia. A comparación de los otros modos, porque pues los nuevos yo creo van a conocer el juego con los nuevos modos. Si les está gustando esta pues serie, no olviden dejar su like y suscribirse para más gente. A ver, aquí estamos templados, pero no sé si sea por la fogata. A ver, ya se escuchan lobos. Y se escucha creo que todavía la fogata. Y lo que voy a hacer es que no tengo ya más ¿cómo se dice? Para otra antorcha. Así que voy a esperar a que se apague. Si no, y ya de ahí me voy a bajar a ver qué tanto pues se abriga el ambiente pues. Y voy a comer uno de estos, pero ya cuando vaya a dormir el jugador. Y me voy a hacer de herramientas. A ver, yo creo otro. Otro. Y una lanza. Pues para sobrevivir ahí más o menos. A ver. A ver, ¿o qué? Yo creo me llevo esta, aunque se ponga oscuro. Pero creo que... Sí, miren, ya se apagó. Ya se apagaron aquí. Y lo que voy a hacer es dormirme justo aquí. Adentro. Me voy a agachar. Y voy a picar solo aquí abajo. Ya está muy templado. No sé si se pueda poner más frío. De eso no me acuerdo. No me consta el dato. Y así es como se sobrevive más o menos del frío. Ahí con mis tips de RG Pro. Ahí está. Y vamos a ver si podemos ir de cacería. Ay, perdón. Pues para ya finalizar bien el día. O avanzar un poquito. De lo que vendría siendo pues todo el bioma. A ver a cómo nos toca. A ver, a ver. A ver, ya estamos de vuelta. A ver. Mm, a ver. A ver, allá hay lobos. Pero solo son ellos. Solo son esos. ¿Qué pedo? Sí, solo son esos. Pero tendré que hacer otra fogata, ¿eh? No, a ver, a ver. A ver, ahí hay un tigre. Y ahí hay una piel. Voy a tomarla a ver si no me persigue. Si no, aquí acaba el reto, gente. A ver, a ver. Ahí estoy, ahí voy, ahí voy. Pero el problema va a ser la comida en sí.
A ver, voy a minar. Voy a ver qué tan lejos puedo llegar. Para el otro lado. No más que el jugador se va a enfermar. Y no tengo una fuente de calor constante aquí en el juego. Ahí está. Vamos a esperar a que se caliente el jugador. Creo que eran 4 barras para que ya no se enferme. A ver. A ver, voy a ver qué puedo cazar. De animales. A ver. A ver, a ver. Yo creo que voy a cazar una gaviota, a ver. Ahí está. Ahí hay un oso polar, pero va a estar difícil, ¿eh? Va a estar difícil. O sea, a ese extremo llegamos. No, no le voy a dar. Y al oso tampoco. A ver, gente, mi siguiente objetivo va a ser juntar comida y vamos a avanzar más para el frente y mudarnos con todo lo que tenemos. Voy a ver qué tanto puedo seguir minando o armándome una armadura, a ver. Y se me hace... No, no se ha fundido. Ahí está. Y necesitaré más madera, eso sí. A ver, gente, voy a hacer yo creo eso ahorita ya, de una vez. Voy a quitar todo esto. También todo esto. Y vamos a avanzar pues para adelante más que nada. A ver. Vamos a quitar todas las antorchas. Primero es esta. Es esta de acá. Después es esta de acá. De aquí se van a preguntar que si me voy a perder del mar. La respuesta va a ser un sí. Y voy a quitar la puerta también ahorita. Para poder mudarme, pues bien. Creo que ya se cayó la de esta antorcha. Así que me la llevo aquí. Y vamos a avanzar a lo que más se pueda. No se ha ido el tigre. Voy a rodearle por acá. Y vamos a avanzar de a poco. Voy a cruzar el río. Ahí está, ahí está, ahí está. El objetivo aquí es no avanzar por la nieve. Pero también el objetivo es no morir de frío. Ahí está. Se escucha... Ay, cabrón, es un alce. No. Y ya creo que queda aquí, gente. Ya creo que queda aquí. ¿Ya queda aquí o qué? No vi gente, creo que iba a quedar aquí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ya casi morimos, gente, ya casi morimos. A ver, voy a recuperar temperatura y voy a ver dónde dormir. Porque si no, se va a esconder el sol y no me va a dar tiempo. Ahorita que se llene 4, yo creo ya. Y voy a avanzar. Antes de que me persiga el alce, porque fue error mío ahí por quedarme quieto. Hay muchos animales, sin embargo, tengo que cruzar bien aquí. Si no, no voy a sobrevivir casi nada, ¿eh?
No voy a sobrevivir casi nada si no puedo cruzar bien esto. A ver si veo alguna especie de cueva o algo para refugiarme otra vez. Pero ahora sí tirándole más para adelante, como pueden estar viendo. Ah, como pueden estar viendo. Y aquí ya se cansó el jugador otra vez. A ver. Ahí está. A ver, ¿dónde está un buen lugar para...? A ver, ahí hay una creo que cueva, ¿eh? Pero hay un oso. Y más arriba yo creo tendríamos que avanzar. Pero mientras más alto, más helado, ¿eh? Más helado. A ver, voy a avanzar por acá. Y voy a ver si puedo bajar después. Porque no quiero rodear tanto. Y no estar lejos de los árboles. A ver, como por aquí. Nomás que no quiero caer feo, ¿eh? A ver, por aquí. Sí, yo creo que por aquí vamos a hacer otro mini refugio. Lo primero que va a ser cavar y poner otra fogata. Poner otra fogata más que nada primero, ya veo que sí. Ahí está. Esto lo voy a tirar por acá. Ahí está. Y voy a cavar el refugio. Ahí está. A ver, no me van a durar tanto, los palitos aquí para otro, otro refugio. Así que aquí ya voy a poner la puerta. A ver. Ahí se queda más o menos templado por lo que veo. Pero tendré que poner esta antorcha aquí. Y no sé cuánto durará la otra fogata o si está templado por la puerta. Voy a acabar aquí. Pues más para adentro. Y tenemos el pájaro de alimento por lo que me acuerdo, ¿eh? Voy a acabar más adentro, perdón. A ver si no da frío. Ahí está, ahí está. Ah, se me fue aquí. Se me hace que no, ¿eh? Pero a ver. A ver, dice you feel a bit chilly, pero no estamos fríos. A ver, aquí adentro estamos templados, muy bien. Yo creo que voy a dejarlo por aquí. Nomás me voy a recuperar con lo que vendría siendo la comida. Y aquí el horno. Y para taparme, yo creo me tapo o no. Yo creo mejor no. A ver. A ver, yo creo así. Y pues bueno, gente, ya voy a finalizar a ver cuánto se curó mi personaje. Si les gustó el primer capítulo, no olviden dejar su like y suscribirse para más. Casi perdemos. Voy a ver si puedo llegar máximo unos que, si nos va bien, unos 5 capítulos, 3 capítulos. Este, ahorita no sé cuánto tiempo llevo, pero me gustó bastante. Ya estamos curados. Pero bueno, gente,
Yo soy Richard y me despido para la próxima. Bye.